Eh, Vamos a ver si comenzamos. Voy a hacer como el día anterior. Comparto desde un ordenador portátil algunas explicaciones que hago, que me gusta hacer, digamos, anotando. Las hago con un iPad y luego ya me ven, digamos, desde mi iMac. O sea, bueno, lo tengo un poco aquí, unos cuantos aparatos conectados. Bien, recuerden que un poco la idea de este curso era aprendizaje cooperativo y gamificación como metodologías activas, ¿de acuerdo? Que se pueden aplicar en entornos híbridos. Lo que vimos ayer, recuerden que hay como tres temas fundamentales. Primero, la contextualización de esos dos métodos de enseñanza, ¿no? Como son la gamificación y el aprendizaje cooperativo, dentro de todos los métodos activos que pueda haber. Dos sería hablar de la gamificación y el tercer tema, el aprendizaje cooperativo, dentro de los entornos híbridos. Ayer estuvimos viendo lo que sería la parte teórica del primer tema, la contextualización. Hoy nos meteríamos de lleno con gamificación y también parte de mañana. Y la otra parte de mañana y el viernes, pues sería todo para aprendizaje cooperativo. Una de las cosas que quería comentar, y con esto quiero hacer una recapitulación con lo que vimos el día de ayer, que me parece muy interesante. Una cosa fundamental, voy a compartir pantalla lo primero. Una cosa que quería, fundamental para ver es distinguir cuando alguien nos dice que seamos innovadores en nuestras clases, lo habitual, la concepción más común en todos los profesores es que utilices herramientas digitales en el aula, que es lo que hablábamos ayer. Es decir, tú te descargas unas cuantas aplicaciones, digamos, que tengas en tu iPad o en tu computadora, entras en la clase y aplicas todo lo que veas. Tienes Padlet, tienes Canva, no sé, tienes el Quizlet, lo que estábamos viendo ayer, tienes clickers, herramientas, digamos, para gestionar referencias, para hacer un montón de cuestiones. Entonces, innovar significa añadir recursos a tu docencia. No, no es solo eso. Eso es la parte tecnológica. Eso lo sabemos hacer todos, como decimos aquí, cacharreando, ¿no? Indagando un poquito en cómo son cada una de las herramientas. Pero tiene que haber una correspondencia entre los recursos que tú utilizas en tu aula con la metodología docente, es decir, lo que serían las TIC con respecto a la didáctica. Le voy a explicar esta recapitulación, que lo que vimos ayer, me permiten que comparta pantalla. Lo que les comentaba era lo siguiente. Cuando alguien nos dice que no vemos en el aula, habitualmente lo que les decía, todo el mundo tiende a pensar que innovar es aplicar recursos, habitualmente recursos digitales. Dentro de estos recursos, recuerden ahí que podríamos hablar de recursos, y luego también hay materiales. Materiales de una finalidad educativa, el recurso pues, es simplemente cualquier tipo de artefacto material que se crea sin esa finalidad educativa, pero que tú lo utilizas en clase. Dentro de los recursos, lo habitual es que utilicemos herramientas. Y muchas de ellas son online, ¿de acuerdo? Con hacer esto, innovamos, esta es la parte de las TIC, ¿de acuerdo? Muchos profesores se creen que con hacer esto ya son innovadores. Dice, yo soy innovador, ¿por qué? Porque yo soy el profesor TIC y yo controlo de todas estas cuestiones, sé mucho más que todos los de antes. No. El hecho de que tú controles cómo es una aplicación en concreto no te da ningún crédito como profesor innovador, porque se necesita la segunda parte del binomio, que es la metodología. Discúlpeme, habitualmente nunca he tenido buena caligrafía, pero ya con esta vez cada vez peor. Pero bueno, yo creo que se entiende, ¿verdad? Metodología. Entonces, en la metodología, habitualmente en la metodología esto tiene que ver con la parte de la didáctica. Esta parte es igual o más importante que saber manejar las TIC. Es decir, ¿para qué quieres utilizar una herramienta en concreto? Tienes que ponerla a prueba. A mí me dicen, oiga, Juanjo, pero ¿por qué no utilizas en tu clase, no sé, el ChatGPT? Digo, bueno, ¿pero para qué? ¿Qué rendimiento lo voy a sacar con mis alumnos? ¿Van a aprender más o mejor? ¿En qué tareas? Lo tienes que poner a prueba. Utiliza lo que estamos hablando, Quizlet, pero ¿para qué quieres utilizar el Quizlet? ¿Para qué te vale?
¿en qué vas a conseguir más rendimiento? ¿Te sale mejor hacer las preguntas online? Imagino que estamos en un entorno presencial. ¿O es mejor que hagas unas preguntas a mano alzada? ¿Cuál es el efecto sobre la motivación? ¿Cuáles son los efectos sobre el aprendizaje? Si valoráis esas dos cosas, entonces eso es lo que te hace ponderar si una herramienta es útil o no. Dentro de la metodología, aquí se meten, digamos, varias cosas en este saco. Este es el punto 1, ¿no? Y este es el punto 2. Dentro de la metodología hay al menos 3 cosas. Uno son las modalidades, modalidad, que tiene que ver con el espacio, cómo interaccionan espacialmente profesor y alumnos. Puede ser una modalidad online, como estamos haciendo ahora. Dentro de la modalidad presencial pueden situarse en grupos, en círculos, en modo asamblea, etc. Luego están los métodos, que esto es el aspecto técnico, fundamentalmente. ¿Qué significa esto de los métodos? Aquí es donde los métodos es la forma particular que tú tienes de explicar un contenido. Aquí es donde tú hablas, por ejemplo, lo que estamos hablando en este curso tiene que ver con gamificación y con aprendizaje cooperativo. Estos dos son métodos, digamos, métodos didácticos. Y luego estarían las estrategias. Las estrategias, que también es el componente técnico, es decir, todo método tiene varias estrategias. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la gamificación, que lo vamos a ver ahora, tiene 4 cosas o 4 estrategias. Puedes hacer gamificación a partir de un juego de preguntas y respuestas, lo puedes hacer a partir de un escape room, lo puedes hacer a partir de introducir dinámicas, mecánicas o digamos, componentes de gamificación, como pueden ser los budgets, las solapas, las medallas, los puntos, los rankings. No sé si me estoy explicando con esto, pero son cosas distintas. Entonces, cuando alguien les diga, ¿qué es la gamificación? Es una metodología activa, no, perdón, es un método. Estamos hablando de métodos. Y luego, otra de las cosas es que en lo que estamos hablando de innovación, cuando te dicen que innoves, lo que te están diciendo que estos métodos que vayas a aplicar, que sean métodos activos. No sé dónde poner esto. Los métodos tienen que ser activos. ¿Qué significa activos? ¿Qué significa activo? Que sean los alumnos los que construyen la información. Tú le das unas preguntas, le das una guía, ellos son los que tienen que buscar la información, ellos son los que la tienen que sintetizar, analizarla y devolvértela a modo de reporte, a modo de examen, a modo de respuesta de preguntas. No sé si me he explicado con todo esto, pero lo que estamos haciendo aquí, en la innovación, repito, no es aplicar herramientas online, solo esto, sino que las herramientas online las puedas someter a la parte didáctica, es decir, a una metodología. Si yo estoy utilizando Quizlet, por ejemplo, como hicimos ayer, es porque es una herramienta que me permite aplicar la gamificación, o sea, me permite aplicar una estrategia de gamificación, que son juegos de preguntas y respuestas, con puntuaciones y de distintos elementos de la gamificación, dentro de este método que se llama gamificación y que es un método activo. No sé si me explico. Esto es un poco lo que estamos viendo. Creo que esto es fundamental entenderlo. Porque ya les digo, si solo nos dedicamos a las TIC, estaríamos siendo instrumentalistas. Esto no es, esto lo sabe hacer cualquiera, digo, aplicarlo. Ahora, lo interesante es que nos valga para nuestras clases. Dicho esto, ¿qué vamos a ver hoy? Voy a quitar el mirroring este. Lo que vamos a ver hoy sería la parte de la gamificación. Dentro de esta contextualización que les he dado, que espero que les haya, no sé, servido para que nos aclaremos todos, porque todos lo sabemos, pero bueno, es para ordenarlo un poquito. Entonces me dicen, Juanjo, o le digo a ustedes, tienen que aplicar gamificación en la enseñanza universitaria. Yo siempre me pregunto, mi primera pregunta para todo esto es ¿y por qué? ¿Para qué la quiero utilizar? Entonces lo que vamos a ver ahora en el día de hoy, en esta primera hora, vamos a ver un poquito las entrañas muy por encima de lo que sería la gamificación. Y luego
pasaríamos a hacer un par de talleres, espero que bueno, en una hora los podamos hacer, sobre otras dos estrategias de gamificación como son los juegos de candados o las escape room. A ver si alguna de estas estrategias les puede valer o les puede sugerir algo en su clase. Yo soy bastante crítico, ¿eh? Hay algunas cosas de la gamificación que me valen y otras que me parecen más bien un juego. Por ejemplo, los escape room me parece que están muy bien, son muy divertidos para los alumnos, pero muy poco contenido se puede meter en un escape room para el trabajo que te cuesta hacerlo. Luego lo vamos a ver, ¿vale? Bien, si tenéis alguna pregunta, por favor, me vais... estaba pensando en molestar, no me molestéis, me vais parando cuando vosotros queráis y me lo indicáis, por favor. Bien, en lo que sería la gamificación, lo que querría ver es un poquito, pues, los retos de la docencia universitaria, el por qué tenemos que gamificar. ¿Qué es esto de la motivación? Porque gamificar tiene que ver con el aprendizaje basado en juego. Porque hay que utilizar el juego con universitarios. Esto si dices a una persona que lleva ya 30 o 40 años dando clases y dice, vamos a ver cómo, cómo tengo que jugar yo con mis alumnos en la universidad. Aquí vienen a aprender y si no, que se vayan a otro sitio. A lo mejor no le falta razón a ese profesor, pero realmente estamos en un mundo que ahora se necesita incluir estos elementos en las nuevas generaciones para hacer las clases, no digo entretenidas, vamos a ver los conceptos, ¿eh? No es lo mismo entretenimiento que motivación. Entretenimiento es que te lo pases bien, motivación es hacer un contenido educativo más digerible, más llamativo para que puedas entrar a procesarlo. Hay una diferencia básica, pero bueno, ya lo veremos. Vamos a ver los conocimientos prácticos que necesita el profesor en la era digital, una aproximación a gamificación muy rápida y ventajas, ¿vale? Bien, esto es lo que hablábamos ayer y que quiero repetir también brevemente. Claro, hay tres retos fundamentales y que responden un poco a un profesor más clásico, más tradicional. ¿Por qué tengo que aplicar gamificación en mi clase? Bueno, una de las cosas fundamentales, gamificación o cualquier metodología, perdón, cualquier método activo, ¿eh? Y ahora os digo que se utiliza metodología activa por antonomasia. ¿Por qué? Pues porque los alumnos necesitan hacer en clase, no solo escuchar. Este cambio lo he venido yo viendo al menos en los últimos 10 o 15 años. La capacidad de atención de mis alumnos cada vez es más baja. Y no digo que sean, ojo, menos inteligentes, ni muchísimo menos. Simplemente vivimos en un mundo, una sociedad multitarea. No nos engañemos, si eres multitarea, no vas a profundizar en las tareas que estás haciendo, más específicas. Alguien puede decir, no, yo es que soy mejor que tú, pues soy multitarea. El que hace multitarea tiene que intentar, va a hacer las cosas de forma más superficial. Si yo quiero leer un libro de texto, imagínense Calderón de la Barca, La vida es sueño, por poner un clásico. Un poco multitasking puedo hacer, ¿eh? Porque si quiero entenderlo bien, con lo complicado que era la escritura en el barroco, me tengo que centrar en ello. Porque díganle a un profesor de literatura aquí en España, en secundaria, cómo les hace leer los clásicos de la literatura. Y ya no digo las de la española y también universal, como es el Quijote, como Shakespeare. Es que ese tipo de obras ahora mismo son complejas precisamente porque los alumnos necesitan acción y píldoras informativas que sean de pocos minutos. Estamos en la era de TikTok. No me gusta a mí tampoco, pero es la que vivimos. Son las cartas que nos han tocado. Entonces, si quieres hacer que tus alumnos te presten atención, preséntale píldoras informativas al principio y luego dedícate a hacer cosas. Siempre que nos lo permita, digamos, la estructura del curso. Es decir, si es un curso que te dura un año, puedes hacer esas cosas. Si es un curso que te dura 2 semanas, pues te toca hacer algo como lo que estoy haciendo yo, o 3 días. Me tienes que dar información como se ha hecho toda la vida. Muy rápido. Y ahí, pues como se dice aquí, que a quien Dios se la dé, no San Pedro se la bendiga, ¿no? Porque dice, yo dejo la información y que cada uno coja lo que pueda, ¿no? Eso depende, pero esto es fundamental. Luego, también se habla de que tenemos que atender a los ritmos de aprendizaje de los alumnos. Esto de la atención a la diversidad es más de lo no universitario, pero cada vez más se está calando en el mundo universitario. Tenemos que atender, no significa que nosotros hagamos adaptaciones curriculares, no sé si ese término se utiliza en Ecuador también.
Una adaptación curricular, gracias por el asentimiento. Una adaptación curricular es simplemente pues, hacer, dicho de una forma muy básica, como una especie de currículum a la carta, ¿no? Un alumno no llega a lo que llega, pues le modificas el contenido, esto es la educación obligatoria, se lo reduces un poquito para que llegue a los mínimos. Esto en la universidad no existe, evidentemente, porque no hay mínimos. Aquí está lo que hay, si no llegas, pues te vas a hacer otra cosa, ¿no? Ahora, lo que sí que nos están diciendo, no vamos a hacer adaptaciones curriculares nunca, pero sí que nos empiezan a pedir que nos adaptemos por niveles a los alumnos. Esto es mucho de la gamificación, aprendizaje por niveles. Y también uno de los modelos que están más en boga que se llama el diseño universal de aprendizaje. Han ido a hablar de esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo que se llama DUA. El DUA ahora está muy de moda en España. Está muy bien. La filosofía se la resumo muy rápido, pero a mí no me convence la práctica, ¿eh? Y lo voy a decir por qué. DUA, diseño universal de aprendizaje, significa, mm, si tú quieres hacer un aula inclusiva, no un aula diversa, inclusiva, ¿qué significa? En vez de ajustarte tú, o sea, que en vez que, digamos, que el alumno se ajuste a ti, es decir, si él no llega, tú lo que haces es que en respuesta le adaptas el currículum, le haces una adaptación curricular, lo que tienes que hacer es que el profesor, antes de que surjan las dificultades, se adapte a los alumnos. Es decir, que haga una especie de clase por niveles de dificultad. Que tú programes tu clase en 3 niveles de dificultad, como si fueras un videojuego. Esto es dificultad alta, dificultad media y dificultad baja. Los tres pueden pasar. O sea, pasa la asignatura. Pasa que sea con distinta nota, pero lo básico sería esto, este será el nivel medio, este es el nivel. Eso se llama DUA, un símil para que se entienda, porque esto viene de la arquitectura. El diseño universal de la arquitectura, ¿qué significa? Significa básicamente que, por ejemplo, los edificios públicos que sean accesibles a las personas. En Ecuador, seguro que ustedes también lo tienen, igual que aquí en España. Estoy intentando recordar las calles de Loja, que por cierto son preciosas, y cada vez que he paseado por el centro me encanta. Pero ahora no me acuerdo perfectamente, pero seguro que lo hay. En los pasos de peatones de cebra siempre lo que suelen hacer es que como peraltan los bordillos, ¿no? Es una acera siempre tiene un bordillo. Cuando llega un paso de peatones, lo que hacen es que hacen una especie de rampa. Eso es un diseño universal, ¿por qué? Porque al hacer una rampa, haces que las personas que van en silla de ruedas puedan cruzar la calle sin problema, pero también que lo pueda pasar una persona con un carrito a la compra, que pueda pasar un padre con su hijo que tiene una silla de ruedas, etcétera. Es lo mismo que hacer una rampa para un edificio público. Eso es lo mismo. Se llama diseño universal por ese sentido. Es decir, que ya en el propio diseño del edificio no tengas que adaptarlo después, sino que ya en el mismo diseño pues ya está plano, las puertas se abren solas. No sé si ven un poquito la diferencia. Esto es arquitectura. Esta misma idea se extrapola a educación. Y en la universidad te dicen que hagas diseño universal de aprendizaje. Ojo con esto, que es el 2. No quiero entrar en este tema, pero a mí me resulta complicadísimo. Se imaginan una asignatura, no sé qué materias tienen, pero vamos a imaginar a un profesor que da física orgánica. Y tienes que dar física orgánica planificándola en 3 niveles, con objetivos adaptados a 3 niveles, con pruebas de evaluación de 3 niveles, con contenidos para 3 niveles. No, perdón, me estoy riendo, pero el sentido es de decir, me parece fantástico, pero no veo que a día de hoy estemos, digamos, en esa labor de hacerlo de esa manera y de diversificar lo que vamos dando en tres posiciones distintas. Pero bueno, el caso es que hay que hacer. Y luego, el tercer reto es que nuestras sesiones tienen que ser motivadoras. Y eso es fundamental. Es de lo que vamos a hablar fundamentalmente en el tema de la gamificación. Bien, teniendo en cuenta todo lo anterior, hay 3 tipos, repito, cuando pongo metodologías activas es porque es el término que se utiliza por antonomasia, pero lo correcto es lo que hablamos antes, son métodos, ¿de acuerdo? Métodos activos. Pero metodologías activas es como la metodología activa más demandada, los métodos más demandados son aprendizaje orientado a proyectos y pensamiento de diseño, que es el que hablamos ayer. Este lo utilizan muchísimo, muchísimo, muchísimo en ingenierías y en arquitectura. Un proyecto tienes que diseñar no sé, lo que hablamos ayer, un centro comercial, por ejemplo,
En la ciudad, ¿cómo lo vas a hacer? Te dan un pliego de condiciones, el pliego técnico, etcétera, etcétera, y el pensamiento de diseño es lo mismo, pero mostrando una maqueta o virtual también, una maqueta virtual con las medidas, etcétera, o sea, el que ven un prototipo sobre lo que están planteando. Otro estaría el aula invertida, que ahora se lleva también bastante, porque es un aprendizaje más personalizado y flexible, el Flip Classroom, que es lo que hablábamos. Se utiliza muchísimo en los entornos híbridos, en el sentido de que tú pones en Canva unos contenidos, unas explicaciones, lo que yo estoy grabando ahora, si yo lo pusiera en Canva para que ustedes lo vieran, digamos, en su casa, luego cuando viniéramos a esta clase nos podríamos dedicar a las actividades. Eso será la invertida. Ver las explicaciones en casa y hacer los ejercicios en clase. Pero hay un error fundamental de fondo, que lo más sencillo que hacemos siempre con el aula invertida, que esto es una de las cosas que me ha pasado en algún curso, es que hay que ser muy bueno editando vídeos. Y digo muy bueno teniendo unas cuantas cosas en mente. ¿Qué significa? Yo no podría hacer aula invertida con lo que estoy haciendo aquí. ¿Se imaginan grabarme las 2 horas y media que vamos a estar aquí, ponerlo en Canva y que yo les diga alegremente, vean los vídeos y mañana hacemos las actividades? ¿Cuántos iban a verme a mí en diferido? Vídeo entero. Dudo mucho que hubiera alguno. ¿Por qué? Porque sería muy aburrido. Nadie tiene una atención, una arousal tan potente de aguantar todas las horas. ¿Qué haríamos? Lo típico del scroll, vas avanzando el vídeo y vas poniendo distintos puntos y más o menos te haces una idea, ¿no? Por eso cuando se hace el aula invertida, como decíamos ayer, píldoras informativas, se llaman Learning Objects desde la teoría de la investigación, 5 minutos como máximo, editados, información auditiva, como estamos haciendo, pero también en el background, información visual, donde se van resaltando los puntos importantes y todo esto. Eso hay que hacerlo. Si no, no funciona la gamificación. La gamificación, el aula invertida. Pero bueno, hoy vamos a ver la otra más demandada, es la gamificación y juegos digitales. Todo esto aderezado con otro método activo muy potente y que es más transversal, que es el aprendizaje cooperativo. Habitualmente estas tres, aunque este es personalizado, pero habitualmente en las tres se utiliza siempre el aprendizaje cooperativo porque rinde más, ¿vale? Bien, ahora, una pregunta que les voy a hacer. ¿Por qué creen ustedes que es importante gamificar? Voy a ponerles una pregunta rápida, a ver si podrá presentar. A ver, ahí. Si pueden, me, me dicen una palabra o dos. ¿Por qué creen que es importante esto de gamificar? Nos estamos dedicando a hablar de gamificación. No hemos entrado todavía en materia, pero ya lo hemos anunciado un poquito. ¿Por qué es importante gamificar la educación superior? Si pueden acceder con su celular, le dan bueno, como si fueran a sacar una foto, apuntan a la pantalla código QR y le va a salir una dirección para ir a menti.com. Lo voy a probar yo por si acaso, pero vamos, que a ver, esto sí no funciona. Y en la pantalla de nuestro móvil, pues tengo puesta para que, a ver si me ven aquí, pues para que introduzcamos 3 palabras, ¿vale? Gracias, voy a introducirlas yo también. Tenemos aquí algún profesor que nos ha dicho entretener y evitar cansancio mental. Que bueno, Edison, estoy de acuerdo con lo que pones en el chat. Pido disculpas porque no estoy en la computadora, estoy en el teléfono. Nada, no te Con el preocupes, chat. lo leo yo desde aquí, pero vamos, que está perfecto.
También Pablo dice hacer actividades más interesantes. Y por aquí estamos viendo la nube de palabras. Sí conocen esta aplicación, ¿verdad? La de Menti. Es una de estas aplicaciones que son bastante sencillitas y bueno, la de Menti, la de Mentimeter, vamos. Bien, mientras van entrando más cosas, aquí tenemos una nube de palabras muy rápida. Como saben lo que cómo funcionan, o sea, las que vienen más grandes son las que tienen más frecuencia, digamos, entre los usuarios. De las 13 respuestas o 13 usuarios que hemos eh, puesto en nuestro input, lo que más decimos es que motiva aprender jugando, juego, dinamización, implicación, entretenido, se divierten, innovador, entretenido, gestionar, participación, aprendizaje activo, se enfoca en el juego. Bien, envíenos el enlace por aquí. Lo envío un segundo. Eh, un segundo, perdón. Estoy intentando atender al chat. Me he dado cuenta, necesito otra persona aquí para que me ayude a ir haciendo las cosas a la vez. Miren a ver si funciona eso. Bien, de todo lo que están poniendo en la pantalla, ¿qué es lo que más resalta? Podemos hablar que siempre hay dos dimensiones en las que un profesor está interesado que funcionen en su clase. Desde el punto de vista del aprendizaje, es decir, desde el punto de vista de los alumnos. Saben que hay dos cosas, enseñanza, profesores, aprendizaje, alumnos, ¿no? Lo que nos preocupa a los profesores de los alumnos son dos cosas. Lo primero es que aprendan, pero lo segundo también es que estén motivados para aprender, porque claro, si no nos están prestando atención o no les gusta lo que les estamos diciendo, pues desde luego es un inhibidor muy potente para que no aprendan nada. La motivación, según lo que estoy viendo en la nube de palabras, según esté dentro de lo que es las dos cuestiones más importantes en un aula, motivar o aprender, todos nos estamos centrando fundamentalmente en la motivación, aunque también estamos diciendo en algún sitio que también se aprende, es una clase aquí aprendizaje, no sé, en algún sitio he visto algo más de aprender, pero fundamentalmente es que motiva y tienen toda la razón del mundo. ¿Para qué se utiliza la gamificación? Para este primer paso en el aprendizaje. Salvar el primer escollo. Lo fundamental en el aprendizaje, para que un alumno aprenda, lo primero es que se motive. Si no lo motivamos, no vamos a hacer nada con él. ¿De acuerdo? Nos guste más o nos guste menos. A veces en mi época todavía se decía esto, vamos, no se decía así tan radical, lo de la letra consangrenta, ¿no? Decir, bueno, pues si tú no te diviertes con esto, a mí qué más me da. Hazlo. O sea, todos hemos sufrido. También hay que dejarle claro esto a los alumnos, ¿eh? Si quieres hacer una actividad y te quieres hacer experto, esto es una regla, la regla de Erickson. Para ser experto en cualquier materia tienes que dedicarle muchas horas, en concreto 10.000 horas. Si tú quieres ser experto en algo, dedícale 10.000 horas. ¿De acuerdo? Entonces, claro, para dedicarle 10.000 horas, no sé si me explico, puedes tocar la guitarra y pasártelo muy bien, pero vamos, las 10.000 horas, si quieres tocar la guitarra, no te las quita nadie. No sé si me explico. Es decir, que en el aprendizaje se sufre también. Pero bueno, la gamificación se trata, sobre todo para los inicios, de las personas que van a aprender los primeros cursos y también para las sesiones que vamos a dar el principio, para engancharlos en nuestra clase. Recuerden que esto lo decía Johnson y Johnson, al final acaba hablando un montón de cosas, luego nunca me da tiempo a contarlo todo. Pero que esto lo decía un educador que tenía mucha razón. Johnson y Johnson, que eran dos personas que investigaban en lo mismo, esto estoy hablando en los años 70, no es nada nuevo. Te decían que una clase tenía tres partes, tres fases. Primera fase, implicación. Segunda fase, el desarrollo de la clase, el contenido del aprendizaje. Y la tercera era una recapitulación. Hay más cosas luego si te vas a modelos más completos, ¿no? Pero esto es bastante fácil de entender. ¿Qué significa la primera fase de implicación? Que los primeros 5 o 10 minutos tienes que calentar, como en cualquier deporte. No puedes salir a correr a lo bruto, ¿no? Tienes que estirar primero. Pues esto es lo mismo. Antes de que empecemos con todos los contenidos, estaría bien 5 o 10 minutos para implicarlos en la tarea o motivarlos.
En esta parte es a la que yo creo que la gamificación nos puede ayudar. Luego le podemos contar el grueso de nuestra sesión en si dura una hora, pues los siguientes 40 minutos y luego recapitulamos. Yo no estoy diciendo que se esté haciendo gamificación toda la hora, porque yo no lo hago. Me parece que es contraproducente. Por lo que os decía, una cosa es motivar y otra cosa muy distinta es entretener. Vamos a ver si tengo eso full screen, un momentito, en el siguiente contenido. Bien. Gamificar entonces se trata, una definición muy básica, mm, es la de utilizar elementos del juego en la enseñanza y ayuda a motivar a los alumnos, como han predicho todos ustedes en esa nube de palabras. Ahora, ¿qué nos motiva a aprender, no? Quiero que vean tres situaciones de enseñanza. Ah, hablando de lo mismo, vamos a hablar de un contenido muy básico, que se trata el reciclaje, ¿de acuerdo? Y les voy a poner tres métodos de enseñanza distintos. El primero va a ser una clase expositiva con ilustraciones, el segundo va a ser una situación de visual thinking, que es un pensamiento visual, que es otro método, y el tercero, un método basado en gamificación. Y me van a decir ustedes pues cuál es el que creen que es mejor para motivar. Yo no estoy hablando de dónde se aprende más o mejor, porque aquí no lo hemos evaluado, ¿de acuerdo? Eh, ¿Saben qué? Lo tenía puesto, pero ahora me va a tocar, digo que lo tenía ya elegido habiéndome saltado la publicidad, pero ahora me va a tocar, se me bloqueó el portátil y voy a tener que saltar la publicidad. Vamos a ver si me lo permite. Vamos a ver. Disculpen un segundito, estas cosas siempre pasan. Bien. A ver, un momentito. Ay, ay, ay. Eh, ahora. Bien. Aquí tienen. No se escucha. Está silenciado. Creo que es la forma de compartir. Tiene que darle clic para que pueda compartir el audio también antes de compartir pantalla. ¿El audio lo escuchan? No. No. Ah, un segundito. Ah, ahí. Este es el concepto de este video. Se los quiero mostrar de esta forma. Estos dos granitos con papel
casa, no sé cómo le conocen en otros países, voy a verificar Bueno, y la siendo chica cada uno está explicando ¿eh? con un para ver mapa qué normal y conoce el corriente lo niño que sea el o reciclado. aumentarle Ha la explicado algunos dificultad o contenidos inicialmente disminuirla, todo y práctica en ese tema. Pero vamos acá, esto es un juego de clasificación y luego y aquí va a usted hacer lo un que juego va de clasificación con cartas y pero con yo voy a dibujos. estar Que, bueno, que esto compartiendo es lo con que ustedes en mi página Teacher Pay los Teacher que un material yo con fui todas profesor las de primaria, actividades de reciclaje, lo por hemos hecho en eso le primaria va a muchos ayudar a usted profesores. cotidiana, están yendo a la playa y demás, pero hay algo que está pasando. Estamos viendo basura en el suelo, hay latas, ¿verdad? Está lo que es el humentín, como decimos en Puerto Rico. Identificarlo, como ellos están tirando. Bueno, ahí ven Trabaja esta en más su casa, actividades, o pues sea, es una más buena fichas en forma las de que enseñar a muestra los la niños, profesora nosotros, pues, elementos que se pueden reciclar o bolsas, digamos, para reciclar bolsas de plástico, etc. Bueno, se puede hacer una idea, ¿no?, de lo que estoy mostrando. Una profesora es una clase básicamente expositiva, cuenta la información y luego hace actividades. La pregunta que les sugiero, que les hago, esta es una situación 1 de aprendizaje para aprender reciclado para niños de primaria. La chica lo hace muy bien, ojo, no podemos decir nada. A mí me parece que lo explica bien, es coherente, porque para hacer un aprendizaje significativo tienes que ser coherente. A la hora de mostrar el contenido tienes que implicar a los alumnos también con imágenes y demás y luego ir autorregulando. Lo hace bien. Ahora, la cuestión es, ¿cómo ven esta clase para niños de primaria? Un vídeo de 10 minutos, ¿sí? ¿Puede motivarles? Algunos Tal vez un poco aburrida. puede ser un poco aburrida, ¿sí? A lo mejor para algunos no, pero sí, en algún momento pueden ser, y estamos hablando solo, Pablo dice que es en donde interesante. usted, ¿verdad?, se encuentra. Pero bueno, en algún punto para motivar a los chicos, pues bueno, puede que sea algo largo, en un principio. No me imagino a un niño de 7 años, ponte 10 minutos, ¿se acuerdan de la época del COVID? Ponte una hora que te va a hablar tu profesor. Y los niños aguantaban, sobre todo los más pequeños, 10 minutos. Pero sí es que lo normal. Si nosotros como adultos tampoco aguantamos a lo mejor todo este vídeo. Bien, vamos a ver otra situación. Una segunda situación que tiene que ver con esta, con el pensamiento visual. ¿De acuerdo? El pensamiento visual es muy parecido a un método de enseñanza que es muy útil y que está en todos los aeropuertos del mundo. ¿No se dan cuenta cuando vamos a tomar un vuelo lo bien que vienen esas pantallas que te dicen lo que tienes que meter en la cestita? ¿No se han fijado? Hay aeropuertos que te lo ponen una pantalla con dibujos y te ponen un dibujo de un Citroën, un dibujo de los móviles, de los portátiles y cómo tienes que hacerlo. No te hace falta que te lo expliquen en ningún idioma porque lo estás viendo. Eso se llama visual thinking, pensamiento visual. Y es muy potente. ¿Por qué? Porque todo el mundo entendemos imágenes. ¿De acuerdo? Y además es poco cansado. Yo cuando viajo, cuando veo esas pantallas, digo, gracias a Dios que no han puesto fácil. Porque si no, a veces siempre me lío. Vamos a verlo. Es otro método. A ver cómo lo ven. Que aporta mucho más al medio ambiente de lo que imaginamos. En este vídeo vamos a explicar cómo reciclar correctamente. Actualmente encontramos 4 tipos de contenedores de reciclaje: el amarillo, el azul, el verde y el de orgánico. Veamos detenidamente cada uno. Contenedor amarillo. En el contenedor amarillo depositaremos envases metálicos como latas de conservas y bebidas, bandejas de aluminio, aerosoles, cajas de galletas, Que va en el contenedor cereales, azul, que va en el contenedor verde. frascos y depositarle toallitas. Se necesita menos energía y menos luego, agua pues, para algunos fabricar un consejos. producto. Bueno, se lo pueden imaginar más o menos, ¿no? Para que no perdamos aquí tanto tiempo. ¿Cómo ven este segundo tipo de sesión? Esto además dura un poquito menos, ¿no? Que son 3 minutos. ¿Cómo lo ven? ¿Mejor o peor que el anterior? En términos de motivación, ojo, no hablo de aprender. Mejora. Motivación. ¿Seríamos más capaces de prestar atención a este contenido que al de la chica, a pesar de que lo hace muy bien? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Es más dinámico. Se lo explico en un segundo. Porque esto
se llama Visual Thinking, pensamiento visual, que es un método activo en el que el alumno se siente más partícipe del aprendizaje, mientras que lo otro es una clase tradicional bien hecha, pero es expositiva inicialmente y luego actividades, que es lo que habitualmente hacemos. Esto está mucho mejor. Ahora, también les digo que no sé si alguna vez han generado recursos de este estilo. Hacer Visual Thinking con algunas aplicaciones lleva mucho tiempo. Y no siempre lo podemos hacer. Es que no me imagino conceptos muy complicados con pensamiento visual. A veces es complejo. Bien, vamos a ver una tercera tipo de sesión, que sería la situación 3. Un aprendizaje basado en el juego. A ver que he perdido esto. Reciclado, ¿eh? También. Esto es un experimento real, ¿eh? Que sí creo que fue en Suecia. Es una máquina Bottle Bank Arcade, ¿no? Situación. Esto es un contenedor para echar las botellas de cristal. Enfrente está el contenedor verde. Aquí en España son verdes donde se recicla el cristal. Este está hecho con elementos de gamificación. ¿Qué significa? Que cada vez que echas botellas te dan puntos. Y luego los puedes canjear por algún premio, por dinero, por otras cosas, ¿vale? No sé si han visto esto, en el mismo periodo de tiempo se utilizó 100 veces este contenedor, mientras que el que estaba justo enfrente, que es el convencional, se utilizó 2 veces. Esto se fundamenta en la teoría de la diversión, evidentemente. Claro. Ahora la pregunta de nuevo. ¿Cómo ver esta tercera situación? Voy a cortar aquí. Mayor interacción puede ser. Joana. Mayor interacción. ¿Perdón? Mayor interacción. Mayor interacción. A ver. Sí. El cambio. Ay, Dios mío. Ahora. Mayor interacción, desde luego. ¿Motiva más aprender a reciclar a partir de estas acciones? Imagínense que tuviéramos esta máquina en una clase, por ejemplo. ¿Motivaría más a los alumnos a hacer esto o motivaría más la situación 2 o la situación 1? ¿Qué creen? Yo creo que la 3 claramente, ¿no? Claro, En situación 3 porque los alumnos se involucran más. por eso es un método activo, evidentemente, porque tú el hecho de hacer el reciclado, le pides que traigan cosas para reciclar, lo meten en los distintos orificios y le vas dando una puntuación y esa puntuación la canjeas por algo. Solo por el hecho de jugar muchos niños van a reciclar, aunque al principio no les importe el reciclado, pero desde luego con este tipo de método sí que se les implica más. ¿Esto que nos está demostrando? Esto nos demuestra una cosa, que disculpen. Ahí. Hoy no me estoy llevando bien con mi computadora, el portátil. Lo que nos demuestra esto es que lo que nos es divertido motiva a aprender, eso está claro.
esto se basa en la teoría de la diversión. El que hizo esta teoría de la diversión tampoco, tampoco vamos, era un genio. Simplemente una persona muy cabal que dijo, vamos a ver, lo que tú de alguna manera aprendes de forma divertida, pues lo retienes mejor. Ese es el argumento principal. Lo que piensas, la novedad hace que las cosas sean interesantes y que hacer algo divertido nos hace sentir bien. Cuando algo es a la vez novedoso y divertido, se vuelve intrínsecamente gratificante. Entonces, eso va a tener siempre un efecto duradero en el recuerdo. Ojo, no estoy diciendo que tengamos que hacer nuestra clase siempre divertida, que no se va a poder, pero lo que digo, para motivar en algunas sesiones al inicio, no está de más engancharlos por aquí. ¿De acuerdo? Bien. Esto también tiene que ver con otras... Esto no sé si lo han visto, este otro vídeo, también de gamificación. Estas escaleras. Esto es otro experimento social. No voy a poner el audio porque tengo que... Pero bueno, no hace falta. Soy capaz de... Bueno, en este vídeo... sí lo que hicieron era cambiar unas escaleras y les pusieron las escaleras, digamos, las convencionales, para que las personas no utilizaran estas automáticas. El hecho de que sonaran con cada pisada, pues evidentemente hizo lo que están pensando, que mucha gente utilizó la escalera convencional y hiciera ejercicio en vez de utilizar las escaleras automáticas. ¿Por qué? Simplemente pues porque convirtieron la escalera convencional en un juego. Esto es otro ejemplo de la teoría de la diversión. Hay muchos. Por ejemplo, ahora vuelvo. Hay muchos, por ejemplo, bueno, también otro de la lotería. Esto, por ejemplo, en las clases de primaria se encuentra cada vez más. Una escalera que hay multiplicaciones, otra que se ven los ángulos según abren la puerta. Son elementos de gamificación incorporados a elementos estructurales de la clase. Vamos, si hay alguien en arquitectura que quiera diseñar una escuela, por favor, intenten incorporar cosas de estas educativas en los espacios, porque son fantásticos. Los niños aprenden solo con ir a clase, el entrar en la puerta. Ya saben lo que es un ángulo de 40, 50, 60 grados. Esto parece una tontería, pero no lo es en absoluto. Bien. Ahora de lo que estábamos hablando es de que la gamificación ayuda a que los alumnos se motiven. Pero por favor, tenemos que distinguir tres cosas. La motivación no es lo mismo que lo tengo mal escrito, la implicación o que la estimulación o que el entretenimiento. Habría como 4 conceptos. Primero de todo hay que diferenciar que implicación, motivación y estimulación son tres conceptos, digamos, que esto no lo he leído en ningún sitio, son cosas que he venido yo intentando diferenciarlos porque a veces se confunden, digamos, los términos. Son tres conceptos que hablan de una situación previa para aumentar el aprendizaje de los alumnos, ¿de acuerdo? Estos tres conceptos no tienen nada que ver con entretenimiento. El entretenimiento no tiene nada que ver con el aprendizaje. Entretener es que tú te pases un rato divertido, pero no necesariamente que aprendas nada. Implicar, motivar y estimular sí supone que el alumno aprenda algo. No sé si esto queda claro. Pero son 4 cosas distintas. Por un lado está el entretenimiento, por otro lado implicación, motivación y estimulación. Se doy un ejemplo muy claro. Yo una vez asistí a un curso que me dijo la persona que venía de una empresa
Y venía a dar clase, bueno, cuando estábamos en unos colegios, además fue en Madrid. Y vino y dice, para motivar a los alumnos de primaria, lo mejor que hay que hacer es, y habla de motivación, es hacer que las cosas les sean divertidas y demás, y yo lo estaba siguiendo, pues me parece correcto. Y dice, yo lo que les sugiero es que vengan con una nariz de payaso y distintos gorros de colores. Uno que muestra alegría, otro tristeza y demás. Y con estos gorros, según le van a aparecer en clase, los niños ya se van a motivar más solo por el hecho de verle con un gorro divertido. Y claro, ahí levanté yo la mano y le dije, usted me está diciendo que porque yo me disfrace, mis niños, mis alumnos van a aprender más. Y dice, hombre, claro, porque se motivan más. Y dije, no, discúlpeme, lo que usted le está haciendo es entretenerles, le está poniendo algo divertido, que es su imagen, que no me parece mal, ojo. Pero no me diga que por el hecho de disfrazarme solo, los voy a motivar para que aprendan. El primer día les llama la atención, el segundo también, el tercero también, pero el cuarto ya lo ven como mi atuendo habitual. No sé si me explico con esto. Es lo mismo que si dicen, yo para que mis alumnos me hagan caso les pongo canciones de Bad Bunny. Bueno, muy bien. Pero si es solo para que las escuchen, no. Si tú le ves un motivo didáctico, entonces sí, es motivación. Pero si no, es para entretener. Bien. Ahora, aquí estamos hablando de motivar con la gamificación, no implicar ni estimular. Y se voy a explicar con unos ejemplos gráficos. ¿Qué sería implicar? Implicar significa dar sentido a lo que explicamos. A Ausubel le decía dos cosas. Para hacer un aprendizaje significativo, tienes que dar sentido y significado. ¿Significado qué significa? Que lo que expliques sea algo coherente y que se entienda. Y dar sentido es que seas capaz de conectarlo con las ideas previas que tiene el alumno. ¿Vale? Entonces, la implicación significa ese dar sentido. Tú puedes explicar muy bien lo que es el número phi, ¿no? Lo que es la proporción divina, el número áureo. Y se lo puedes explicar así a los chicos, pero no se están enterando de nada. Tú le estás dando significado, ¿de acuerdo? Lo estás explicando de forma correcta, ¿de acuerdo? Ahora, para implicarlos con lo que ellos tienen en su cabeza, pues les puedes poner ejemplos. Fijaros, el Partenón se construyó en función de la divina proporción, que es 1,6 y tiene todas estas medidas de esta manera. Le puedes poner el dibujo, esto es la representación aritmética. La representación geométrica es la secuencia de Fibonacci, que es esta. Y esto lo puedes ver en los girasoles, en algunas plantas, en los helechos, en las conchas del mar, etc. No sé si me estoy explicando. Eso es implicar a un alumno. Pero no lo estoy haciendo divertido el aprendizaje. No sé si lo veo. Lo único que le estoy ilustrando para que lo conecte con su cabeza. Pero de hacerlo divertido, a alguno le puede resultar divertido ver el Partenón, pero a muchos de mis alumnos no les motivaba eso. Bien, ¿qué sería motivar? Bien. Motivar, de alguna manera, es que el alumno, no solo conectemos con algunas ideas que él tiene del contexto, sino que de alguna manera le presentes algo que sea atractivo. Puede ser, hombre, si lo hacemos como forma de juego es mejor, ¿no? Que el ejemplo que voy a aportar, pero este es un ejemplo que está hecho para alumnos de secundaria. Este es un cuadro, por ejemplo, que yo utilizaba cuando he dado alguna vez clases secundarias para explicar a los borrachos, ¿no? Esto es un cuadro de Velázquez, del barroco, y le quise explicar la medida áurea a los alumnos. Entonces, para motivar el discurso, les puse este ejemplo. Bueno, hicimos un tour virtual por el Museo del Prado, que está en Madrid, y en este se podía ver las proporciones del cuadro e incluso el marco. Entonces digo, si hacemos la proporción geométrica de este cuadro y lo dividimos a la mitad, ¿dónde está el centro del cuadro? Y te decían los alumnos, pues en este señor, en la cabeza de este señor. ¿Y quién es este señor? ¿Qué es lo que veis aquí? Pues mira, aquí lo que se ve a la derecha es un grupo de personas que están borrachas, que son los humanos, ¿no? Los seres humanos, y aquí están las tres divinidades, ¿no? En la parte de la izquierda, que es Baco, ¿no? Con otras divinidades que le rodean. El centro geométrico tiene que ver con lo humano, ¿de acuerdo? Y en este caso con el vicio, que sería los borrachos. Donde queda el centro es la cabeza del rey de los borrachos, que es el que está coronando Baco, ¿de acuerdo? Ahora, si buscamos el centro del cuadro según la proporción áurea, es decir, si medimos 1,66 hasta aquí y medimos 1,66, lo cruzamos
incluso hacemos la secuencia, digamos, de Fibonacci aquí, ¿quién nos sale en el centro del cuadro? Baco, que es la virtud, que es lo divino, que incluso está más iluminado, ¿no? Por los puntos de fuga del barroco y todo esto. Esto es muy, muy interesante. Claro, desde luego, este ejemplo me valía para que los alumnos, si bien es verdad no conectaba con su vida, porque esto a lo mejor no conectaba con su vida, que es lo que voy a explicar ahora, pero sí que es verdad que les motivaba para la explicación de los puntos de fuga, de lo que era el cuadro y lo que significaba. No sé si me explico. A cualquiera que le des esta explicación, pues al menos le llama la atención y le entretiene de alguna manera para el aprendizaje, ¿no? ¿De acuerdo? Esto será, digamos, un poco lo que será la motivación y se diferencia de la implicación en eso, en que intenta capturar la atención del alumno. Y luego hay otro concepto todavía más potente que se llama estimulación. Esto se utiliza cuando diseñamos tareas o situaciones de aprendizaje para aprender por competencias. ¿La estimulación qué significa? Que tú intentes conectar con la mente del alumno, pero no con cualquier ejemplo, por ejemplo, como en el Partenón, que eso no tiene nada que ver con los alumnos, sino con objetos de su vida cotidiana. Eso es un estímulo. Eso es un estímulo en educación. Cualquier objeto de la vida cotidiana que tú utilizas para explicar un concepto, eso es un estímulo y es muy potente para el aprendizaje significativo. Por ejemplo, si tú quieres explicar y que los alumnos retengan bien qué es la secuencia Fibonacci o el número áureo, sacas una tarjeta de crédito, tomas las medidas y todas las tarjetas de crédito, la mayor parte de las células de identificación del mundo, todos están hechos con la proporción áurea. Si tú le sacas esto y se lo demuestras en la misma clase, eso es mucho más potente para la retención y para el aprendizaje que quizá incluso la motivación y que desde luego la implicación. Bien. Ahora, rápido, la motivación que desata la gamificación, bueno, hay varias: motivación de logro, motivación de poder y motivación de afiliación. Cuando hacemos gamificación en clase, básicamente lo que despertamos son estos tres tipos de motivaciones. Cuando hablo de gamificación, lo voy a explicar más adelante. Vuelvo otra vez a otra explicación. Cuando hablo de gamificación, lo vamos a ver ahora muy rápido. Hablo de esto. La gamificación tiene tres cosas. Aquí. Uno están los juegos de preguntas interactivos. Mira. Preguntas. No sé lo que es esto. Vamos a ver. A ver. Uno, juegos de preguntas interactivos. Dos, en la gamificación, esto es lo que hemos visto, por ejemplo, con lo de ayer, ¿no? Con Quizlet, lo que se escribe así, o con las dos zetas al final. Otro sería los juegos de candados, que esto tiene que ver con los breakout, se llaman así, con este anglicismo, breakout. Luego están los juegos de escape, ¿no? Que estos sean los escape rooms. Y en último término están las plataformas de gamificación. Esto es básicamente lo que vamos a tratar hoy. Estos son los cuatro tipos que hay, digamos, de cuatro estrategias de gamificación. Estos dos tienen que ver con juegos que son de pistas, ¿no? Para resolver lo que sea, y la plataforma de gamificación. Bien, en ambos, los cuatro, en los breakout, en los escape room, en los Quizlet, en las plataformas de gamificación, en ambos
Lo que desatamos son estos 3 tipos de motivación. Motivación de logro, es decir, que hay alumnos que lo que van a querer es aprender, ¿de acuerdo? Y se imponen unas metas, yo quiero pues, resolver el reto, quiero hacerlo rápido y que el profesor me puntúe. Hay otros chicos que buscan motivación de poder, que es simplemente cuando juegan en grupo o cuando juegan ellos mismos, pues quieren buscar estatus, más prestigio, quieren ser los primeros en el ranking y demostrarlo, igual que demuestran lo buenos que son haciendo deporte, pues te pueden demostrarlo en esto, o cuántos seguidores tienen. Y luego otros tienen motivación de afiliación. Es decir, que hay algunos alumnos, como la gamificación se aplica mucho de forma colaborativa o cooperativa, pues lo que quieren es simplemente pues, estar en un grupo, tener la sensación de pertenencia y hacer las cosas bien pues, dentro de su grupo de iguales, ¿no? Bien. Rápidamente, tenemos las... discúlpenme porque la hora me pierdo. Hemos empezado a las 4, ha pasado una hora, queda hora y media, ¿no? Ahora mismo. Con el descanso. Voy a tratar esto muy rápido. 10 minutos, al cuarto hacemos un descanso y luego nos ponemos a hacer algún taller que otro. Solo muy rápido, no quiero entretener mucho, porque esto hay mucha teoría detrás de esto, pero la gamificación nos exige, según la teoría, según la investigación, 2 tipos de conocimiento. El profesor, aparte de saber nuestros contenidos, que tenemos que saber esto muy bien, la gamificación, hacer una metodología activa, implica que sepamos utilizar herramientas digitales de gamificación, contenido tecnológico, pero también que sepamos cómo aplicarlo, el contenido pedagógico, lo que vimos al abrir la sesión. La didáctica y la tecnología, más el contenido que todos ustedes saben como expertos que son en la materia que están impartiendo o las materias que imparten. Esto hace que la profesión del docente sea mucho más compleja que antaño, porque antaño la tecnología que teníamos era la pizarra y poco más. Es que ahora el conocimiento tecnológico que tienes que saber un montón de aplicaciones, cómo usarlas, cómo loguearte, cómo sacar los reportes, cómo hacer un montón de cosas. Y eso todos tenemos que estar al día. Solo un ejemplo muy, muy sencillito. Si yo fuera un profesor de arquitectura, quiero explicar un contenido, por ejemplo, un contenido como los tipos de puente, ¿no? Pues hay estos 3 tipos de puente, el puente de arco, el puente recto y luego el puente de suspensión. Con mis contenidos, con lo que yo sé como arquitecto, pues lo voy a explicar perfectamente, le explico los principios de lo que hay que tener en cuenta a la hora de construir un puente, de cualquiera de esas características, el principio, digamos, de fuerza y el principio de estrés, ¿no? En los puentes, pero luego, además de eso, tengo que aplicar un conocimiento pedagógico. Es decir, que para explicarlo tengo que utilizar distintos métodos. Pues primero puedo implicar al alumno a partir de activar los conocimientos previos, puedo hacer un método que se llama pensamiento de diseño, puedo hacer aprendizaje cooperativo. No sé si me explico, es decir, eso también lo tengo que saber hacer y tengo que saber las técnicas de aprendizaje cooperativo que vamos a ver y otras cuestiones. Y luego, además, me exige que sepa también tecnológicamente cosas. Claro, un arquitecto va a saber utilizarte esto. Por ejemplo, este programa, donde tú puedes poner toda la información para decir dónde están las cargas, los soportes, en un dibujo, en un sketch que tú tienes hecho, pues luego viene toda la matemática de cuáles son las fuerzas y cargas que tiene que haber en el puente, ¿de acuerdo? Ay, Dios mío, que me voy aquí. Ahora he clicado. A ver. Bien. Ahora, también, si queremos lo que estábamos hablando de esto, si quieres gamificar y hacer divertido inicialmente a los alumnos de primero, por ejemplo, de la carrera de arquitectura, pues para empezar a utilizar este programa del Structural Bridge Design, pues a lo mejor te viene a ver utilizar aplicaciones que hay de juegos en cualquier dispositivo como este, en el que dices, pues aquí
a partir de estructuras como triángulos y con materiales muy básicos como madera, acero y demás, pues te dedicas a hacer puentes y construcciones. Es una forma muy intuitiva de cómo manejar figuras geométricas para hacer puentes a partir de un juego. Eso es gamificación, los enganchas de esa manera y luego ya puedes pasar a esto. Pero ¿qué exige hacer esto? ¿Qué exige hacer motivación con esto? ¿Y qué exige este programa? Pues que el profesor tiene que tener también conocimientos tecnológicos, ¿de acuerdo? Bien. Y luego la gamificación, muy rápida. No se trata de juegos educativos. La gamificación no es un juego. No se trata de que tú utilices, no sé, un juego educativo que has visto, por ejemplo, Scratch, que eso hay mucho para dibujar o para hacer videojuegos dentro de esta aplicación. No se trata de que utilices otro juego, no sé, sobre cómo hacer dibujos no sé, con inteligencia artificial, ¿no? No se trata de juegos, se trata de aplicar los elementos del juego en nuestras clases, ¿de acuerdo? Y los elementos, esto es fundamental para entender la gamificación y voy muy rápido. Los elementos fundamentales de la gamificación son los que tienen en pantalla. Las dinámicas, mecánicas y componentes. Es decir, recuerden, gamificar significa utilizar elementos del juego, elementos de la gamificación dentro de nuestras sesiones de clase de contenido. ¿Qué son las dinámicas? Las dinámicas tienen que ver con básicamente con la narrativa o con los elementos, digamos, que le da el contexto a lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, yo quiero explicar elementos, hoy estoy con la arquitectura, me disculpáis, elementos de arquitectura clásica en la época romana. Pues en vez de explicar el contenido directamente con lo que era un arco de medio punto, una bóveda de cañón, no sé si los romanos hacían contrafuertes, como todos estos elementos, ¿no? Bueno, pues si yo quiero explicar esos elementos, lo puedo hacer de forma teórica y luego que ellos lo reproduzcan. Hacerlo a partir de gamificación sería que empezáramos a utilizar elementos del juego. Uno de los elementos son las dinámicas, el primero. Para eso sería una narrativa, es decir, eliges un escenario, por ejemplo, Pompeya, en la época romana. Coges Pompeya, y te inventas, bueno, aquí es la historia de Pedro, que es no sé, es un pompeyano de 20 años que quiere ayudar a construir el acueducto de Pompeya para hacer ta. Entonces ahí dice, él le pone la narrativa, luego le da las relaciones. Pedro tiene unos amigos que son estos, que son los compañeros de equipo, o tiene unos rivales, emociones, limitaciones, cuáles son las restricciones, las reglas de todo lo que vais a hacer, cuando vas a hacer el acueducto, pues, sería un poquito, no sé si me explico con esto muy rápido, pero la dinámica es que le pongas un contexto, digamos, narrativo a tu clase. Luego después vienen las mecánicas. Dentro de lo que tú te has inventado, que es construir un acueducto en la época de Pompeya, en la época clásica, pues luego tienes que hacer mecánicas que son aquellos componentes que permiten que la acción progrese. Pues, ¿cuáles son los retos? Ayuda a Pedro a hacer 1, ayuda a Pedro a hacer 2, a transportar el agua de aquí a aquí en este tiempo, ayuda a Pedro a que diseñe, no sé, un foro romano para hacer esto y lo otro. Esos sean los retos. Luego, ¿cómo van a ser las relaciones de cooperación y competición? ¿En qué partes se trabajan en grupo? ¿En qué partes tienen que ir compitiendo? ¿Cuáles son los feedback que vamos a aportar a los chicos? ¿Cómo se adquieren los recursos? ¿Cuáles van a ser los turnos? Porque claro, si es un juego, o sea, si son elementos del juego, pues dentro de aprender la unidad didáctica o el elemento didáctico sobre elementos estructurales clásicos de la época romana, pues va a haber turnos también, de que juega primero un equipo, luego otro, etc. Y luego cuáles son las bonificaciones. Y después están los componentes, que los componentes son todos los materiales o las materializaciones de lo anterior. Los logros, es decir, logros pues, pueden ser como los puntos, si consiguen niveles, si consiguen regalos, coleccionables, si va a tener avatares, si hay regalos, si hay bienes virtuales, si consiguen dinero. Estos son partes que se pueden utilizar
a la hora de explicar en la gamificación. Pero bueno, lo veremos más adelante con algunos ejemplos. Voy a saltar todo esto y les voy a enseñar algunas actividades gamificadas que hice hace unos años ya en el Tecnológico de Monterrey, en el que les voy a enseñar muy brevemente pues algunos fragmentos de vídeo, ¿de acuerdo? Lo tengo por aquí. Preguntas por escape. Disculpen, es que tengo tantas carpetas aquí. Les voy a enseñar algunas actividades. A este me gusta. Hicimos algunas actividades en el Tecnológico muy entretenidas. Por ejemplo, están viendo mi pantalla, ¿no? ¿O no? No, ahora sí. Esto era actividades gamificadas dentro, mezclábamos tres métodos de enseñanza, que eran, por un lado, el aprendizaje basado en retos, por otro lado, la gamificación y el aprendizaje cooperativo. Mezclábamos tres, estamos hablando de alumnos de ingeniería, de tercer grado, en el Tecnológico de Monterrey, ¿de acuerdo? Les planteábamos cosas, aquí, por ejemplo, íbamos a ver las funciones. Yo aprendía cosas también bastante interesantes. Esto era, digamos, una hoja que se le entregaba a los alumnos y le pasábamos un reto. Este es el reto. Y a veces incluso íbamos a la clase con el donut. Nosotros llamamos donut en España, pero en México lo llaman dona, ¿no? Esta rosquilla. Íbamos con un café y con un donut y decimos, oye, tenemos este donut o esta dona. Si lo partiéramos, digamos, para partirlo a la mitad, ¿me podrías poner en una gráfica, por ejemplo, cuál sería la función? Entonces, esto es lo que tienen que hacer la construcción. Una función para describir ese corte, luego qué figura se forma, es la misma figura si rotara en X, la figura rotada sobre el eje corresponde a la dona completa, ¿por qué? Bla, bla, bla. Luego la etapa 2, simplificación y estructuración, escribir el ancho, el largo y el espesor en el corte, la matematización, que lo pongamos el diferencial de volumen, el integral de volumen, luego el trabajo matemático y la verificación. Esto que para las personas que sois de ciencias, la verdad que es fantástico, pero para alguien como yo que soy de ciencias sociales, el hacerlo con estos tres métodos activos me valió muchísimo, porque aprendí un montón. Repito, aprendizaje basado en retos, gamificación y aprendizaje cooperativo. Y les muestro tres momentos, como ven aquí. Momento 1, distribuíamos esa hoja que se la fotocopiamos a los grupos y leían el problema, lo que hemos hecho ahora nosotros. Momento 2, se ponían a resolverlo y momento 3, los minutos finales antes de que cada grupo expusiera los resultados por cada una de las preguntas. Les pongo fragmentos de algunos vídeos. Del momento 1. Otro segundo que ahora tengo que hacer. A ver, voy a dar aquí el mute. Es que tengo que quitar el resto. Que se requiere para construir el siguiente objeto con las dimensiones que se muestran en el siguiente. Ahí lo ven. Los alumnos trabajando en grupo con esa plantilla, con sus calculadoras. También hacíamos cosas con Play-Doh también, con la plastilina. Muy entretenida. Les puedo asegurar que los alumnos con esta combinación de trabajo en grupo, si se dan cuenta, son grupos, lo veremos más adelante mañana, en el aprendizaje cooperativo lo fundamental son grupos de 4, puedes hacer 5, pero estaban muy implicados, no hacía falta ni siquiera decirle que prestaran atención, porque es que lo estaban haciendo ellos. Una vez que ellos resolvían en grupo, pasábamos a la fase de resolución del problema.
y cada grupo tenía un pizarrón, una pizarra pequeña donde iban resolviendo y apuntando las cuestiones fundamentales para luego exponer al grupo final. Y el tercer momento tenía que ver con la exposición final por grupos. Se ponía un timer, ¿no? Una cuenta atrás. Los alumnos trabajaban y después iban saliendo a la pizarra diciendo cómo lo habían resuelto. Conclusión. Esto, no voy a entrar, tengo más cuestiones aquí, pero ya con esto lo dejamos para el descanso. Esto era altamente productivo y entretenido para los alumnos. No solo lo vimos con nuestros propios ojos y lo desarrollamos, sino que hicimos investigación sobre eso y hemos probado en 4 o 5 artículos que este tipo de metodología docente es mucho más productiva para los alumnos de ingeniería.